Vamos a orar. Vamos a pedirle a uno de ustedes que nos pida oración. Bueno, ya que se demora, hermano José, tiene una oración, hermano José. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por habernos guardado hasta aquí. Gracias, oh Padre, por haber suplido nuestras necesidades físicas, materiales, espirituales, en medio de tantas crisis, Señor. Agradecidos estamos de ti, especialmente por haber podido estar en esta clase en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tú una vez más uses al hermano Ale para traer a nosotros, Señor, un conocimiento que yo sé y que creemos que es para vida eterna, Señor. Amén, Señor. Ayuda a cada hermano, darle entendimiento. Permite que podamos usar estas clases, estos conocimientos para glorificarte a ti, Señor. Ten Amén. misericordia de nosotros una vez más. Sigue, oh Padre, haciendo que tu palabra llegue a todos los rincones de este mundo, porque sabemos, oh Padre, que si no estamos contigo, si no tenemos esta palabra, finalmente nos vamos a podrir. Y queremos estar, Señor, como el maná que estaba en el arca, sin podrirse. No importa lo que se pudra, pero si tú nos ayudas, nosotros podemos, lejos de podrirnos, ayudar a que otros no se pudran. Bendice Amén, esta clase, bendice al hermano Ale, bendice a su esposa, a su familia y bendice a cada hermano en esta mañana, Padre. Amén. Gracias una vez más, Señor, Gracias. por haberte conocido, Padre, por Cristo Sí, Jesús. Amén. Amén. Dos o tres anuncios. El hermano, quiero felicitar a todas las madres. Creo que en casi todos los países mañana es el día en algunos lugares dicen el día de la madre, en otros el día de las madres, pero sea como sea, todas aquellas que son madres reciban de mi esposa y de mí una felicitación muy fuerte y muy sentida, porque reconocemos que ser madre hoy es un gran reto, o ser abuela. Así que el Señor los bendiga a cada una. Aquellos que no tienen a sus esposas en este momento con ustedes al lado, por favor, le hacen saber a ella a nuestro sentir en relación al día de mañana. Después queremos saludar y congratular a los al hermano Miller y a la congregación en Riverview, después de haber tenido un día muy especial el domingo pasado, en el cual tuvieron el primer servicio en la congregación. Y confiamos que sea el primero de muchos servicios victoriosos para ustedes. Amén. Amén. Estamos, gracias, hermano. Sí, no se olviden, cualquier comentario que quieran hacer, cualquier pregunta, siéntase con libertad de hacerlo. Estamos parados aquí en el capítulo 14, utilizando nuevamente esta palabra después miré, después de haber pasado por la etapa del paganismo con el dragón, la bestia católica en el capítulo 13, la segunda bestia, el protestantismo y todas sus hijas, también en el capítulo 13, que es la segunda bestia o la imagen de la bestia. Llegamos al capítulo 14 y recuerden que no estamos cubriendo versículo por versículo, porque si no sería interminable. Yo creo que hay otros tópicos que también son necesarios y queriendo ser optimista, espero que podamos tener esta clase indefinidamente en el futuro, pero los tiempos son muy inciertos y no sabemos cuándo puede llegar el día en que no tengamos esta oportunidad que tenemos en este tiempo. Estamos aquí en el capítulo 14, perdón, sí, el capítulo 14. Hay varias cosas aquí y yo podía entrar en tres cosas principales que están en el capítulo 14, solamente las voy a mencionar y quizás algún comentario
a menos que ustedes tengan alguna pregunta. Primeramente tenemos a los sellados, que son los 144,000 que aparecen aquí. También tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Tenemos también la siega de la tierra. O sea, son 3 cosas que pasan en el capítulo 14 y tienen que ver con un tiempo antes de nuestra generación. O sea, está cerca de nosotros, pero ya pasó. Primeramente, en el mensaje de los 144,000, sabemos de que esto es algo simbólico por razones básicas. Número uno, el pueblo de Dios no puede ser contado. Vamos a comenzar por ahí. Cada vez que alguien trató de contar al pueblo de Dios, algo pasó malo. Algo no bueno ocurrió. Tenemos el caso en la palabra de Dios, donde el pueblo de Dios fue contado por David y Dios mandó una plaga que destruyó a miles y miles de personas por el censo que David hizo. Una cosa que Dios nunca había permitido porque Dios no quería que estuvieran contando las fuerzas de ellos por causa de que él era la fuerza de Israel. Y sabemos también que en el caso de Elías, cuando Elías comenzó a contar el pueblo de Dios, comenzó a contar y cuando llegó al número 2 se paró y dijo, solamente yo he quedado. Quiso contar y le salió mal la cuenta y Dios lo tuvo que rectificar y dijo, hay 6,999, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, lo cual significa de que cada vez que alguien trata de contar al pueblo de Dios, no hay buenas noticias. El pueblo de Dios no se puede contar. Aparte de eso, los 144,000, nos dice la palabra de Dios que son judíos. Hay 2 tribus ahí que no eran tribus realmente, porque los hijos de José no fueron tribus, pero se les pone en esta lista. ¿Quiénes son los judíos hoy? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, en Romanos 2:28, Gálatas 4:26, Apocalipsis 21, los judíos hoy son aquellos que componen el pueblo de Dios, son los judíos espirituales. Si esto fuera literal, entonces quiere decir que las mujeres quedarían fuera porque no hay mujeres aquí. Los casados estarían fuera porque dice que son vírgenes, lo cual nos enseña a nosotros de que esto es un número simbólico del pueblo de Dios, al cual tendríamos que tratar. En Apocalipsis 5:11, en Apocalipsis 7:9, Isaías 53:8, nos dice la palabra y ratifica de que el pueblo de Dios es innumerable. Es innumerable. Tratar de contar nos va a llevar por un camino de desaliento, nos va a llevar por un camino de frustración y aparte de decir que no es recomendable, creo que es un grave error. Hay un himno que cantamos que dice, un hombre y Dios están siempre en la mayoría. Y eso debemos de recordarlo nosotros cuando muchas veces nos sentimos que somos pocos o que estamos solos y que no hay nadie más que nos respalda. Siempre recuérdese eso. Recuérdese de Abraham. Recuérdese de Abraham. Él y Dios. Que ni aún Lot fue fiel. Los verdaderos judíos, como ya hemos dicho, y repito las escrituras para que aquellos que lo quieren estudiar después y lo quieren, lo estoy leyendo para que los que están tomando notas lo hagan. En Romanos 9:6, en Gálatas 3:28, Gálatas 6:15, Romanos 2:28 y 29, Juan capítulo 1, versos 11 y 12, nos enseña quiénes son verdaderamente el pueblo de Dios.
Dios no excluye a las mujeres. Gracias al Señor. En Cristo dice que no hay mujer ni hombre. Todos somos iguales en relación a la gracia. Dios no excluye a los casados, pues nos dice la palabra de Dios que uno de los calificativos de un líder es que esté casado con una sola mujer. Es interesante que no se dirige a las mujeres sino a los hombres. La virginidad es la dignidad espiritual con la que Cristo ha vestido a su esposa. Por eso que se llama que son vírgenes. La mujer siempre ha sido utilizada como un tipo de iglesia. La iglesia es una mujer. Babilonia es una mujer. Los redimidos de la tierra aparecen en el capítulo 14. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién? Estoy hablando rápido porque quiero llegar al punto, pero si hay alguna pregunta o algún comentario. Bueno, okay. Sí. Sí. Hermano, yo estoy muy agradecida por este estudio porque yo siempre pensé en eso, que como un Dios tan misericordioso, tan amoroso, como la gente siempre está nombrando como grupitos, ¿no? Como este grupito se salva y este no, y el enumerar. Gracias por clarificar eso, porque siempre fue algo que realmente no me hizo sentido. Hay algo que nos debe de, yo diría, o mejor dicho, hay algo que debemos siempre recordar, y son ciertas promesas que hay en el Nuevo Testamento, donde Dios dice, no tocar lo inmundo, separaos, pueblo mío, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, para ser parte del pueblo de Dios, los calificativos son de que nosotros tengamos una comunión real con Dios. Hay personas que lo utilizan como una frase muy ligeramente, y realmente lo que están haciendo es amontonando cenizas de condenación sobre sus cabezas, porque ellos se han puesto como en un trono, ¿no? Como en un trono, juzgando quién es y quién no es. La palabra de Dios dice, por vuestros frutos los conoceréis. Y todos nosotros tenemos un historial. Lamentablemente hay uno que fue cuando estuvimos en pecado, pero eso fue borrado por la sangre de Cristo. Pero ya después que ya somos salvos y hemos estado profesando ser seguidores del Señor, tenemos un historial. Y no es solamente el historial que nosotros podemos mencionar, pero el pueblo de Dios es testigo, ¿no? Por causa del testimonio que nosotros hemos ido dejando en nuestra trayectoria. Cuando entramos en el capítulo 14, hay tres ayes. El primer ay, que aparece en el capítulo 14, versículo 6, y recuerden que estoy saltando aquí, ¿ok? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso nos enseña la inclusividad, o sea, Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. A Dios no le interesa el color de nuestra piel, no le interesa cuál es nuestro apellido, no le interesa quién fue nuestra familia. A Dios lo que le interesa es de que nosotros seamos alcanzados con el evangelio eterno. Amén. El evangelio eterno es esa palabra que no cambia, ese evangelio que permanece igual. Y yo siempre he dicho que lo que no se puede vivir en África, lo que no se puede vivir, por ejemplo, en Alaska, donde están los esquimales, no lo podemos predicar como evangelio. El evangelio es para toda nación, toda lengua y para todos los moradores de la tierra, toda tribu
Así que no podemos esperar que ciertas tribus en ciertos lugares se americanicen o que actúen como nosotros aquí en el oeste, ¿no? Porque ese no es el evangelio. El evangelio es para que sea vivido, puede ser vivido por todos, en cualquier en cualquier clima, donde se encuentren todos. Amén. Si no, entonces hay dos estándares, o tres, o cuatro, o cinco. Y uno de los grandes errores de muchos misioneros cuando ellos fueron a ciertas tribus es que ellos se empeñaban en americanizar a estas tribus, que adoptaran sus costumbres para entonces aceptarlo como que habían sido evangelizados o salvados. Eso es un grave error. Un grave error, porque yo he estado en Ecuador, he estado hablando con los indígenas de allá de Ecuador, los que hablan quechua, y yo me interesé en la cultura de ellos, pude ver la cultura que ellos tenían, y yo no puedo esperar de que ellos acepten nuestra cultura, para entonces decir, ellos son parte de la iglesia de Dios. No, eso no puede ser de esa manera. Inclusive yo estuve preguntándole cómo ellos se comportaban en su vida matrimonial. No me estoy refiriendo claramente a su vida íntima. Pero entonces ellos me dijeron a mí que, por ejemplo, cuando ellos tenían una esposa, por favor, ustedes hermanas que están ahí, no se vayan a ofender ni se vayan a ruborizar. Dice que cuando una mujer, por ejemplo, no cocinaba, no era muy limpia, etcétera, etcétera, no atendía al esposo, los padres de ella venían a la casa y agarraban una correa de cuero y le daban una paliza a la hija que estaba casada ya, para que se comportara como una buena esposa. No hay ningún amén por ahí. A mí ya me hubieran dado un par de palizas por no cocinar. Ahora vamos a virar la tortilla ahora. Cuando el hombre no se comportaba bien y no atendía a su esposa, no la amaba como era debido, la maltrataba, entonces los padres de él venían. Y entonces parece que agarraban el mismo cinturón de cuero. Yo no sé si lo tenían ahí como una advertencia, míralo de vez en cuando. Lo agarraban ya siendo un hombre y lo castigaban fuertemente. No hay ningún amén por ahí. Menos mal que el padre de algunos falleció ya. Si no... Mano, ¿qué pasa? ¿Tú tienes temor? Yo no, yo digo para el padre de algunos. Yo no fui específico. Pero bueno, no podemos esperar de que esas cosas cambien. Si a ellos les va bien, pues bueno, gloria a Dios. Pero así como eso, hay otras costumbres también. El asunto es, cuando yo leo esta escritura, que es el evangelio eterno, Amén, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, quiere decir que el evangelio eterno que va a ser predicado es para que pueda ser vivido en cualquier nación, en cualquier clima, en cualquier estado social en la que puedan vivir las personas. Eso es muy importante, porque la iglesia de Dios es una iglesia que compone a los salvados, ¿no? amén. Así que no podemos guiarnos por las costumbres. Amén. Que puedan tener algunas tribus, que puedan tener algunas naciones, porque son costumbres culturales que no tienen que ver nada con espiritualidad. Y lo que en algunos lugares puede ser escandaloso, en otros lugares no son. Entonces, ¿cuál es la medida?
¿cómo podemos medir cuál es el estándar? Es una palabra que se usa mucho en inglés. Bueno, la palabra de Dios nos enseña lo que es la modestia. Hay suficientes escrituras en el Nuevo Testamento para no ser fanáticos, pero que a la misma vez sirve como guía para lo que debe ser para nosotros un estándar de modestia. La modestia huye de la vanidad, del orgullo y de la exhibición. Y hay suficientes escrituras para respaldar eso, pero no estamos estudiando esto. Okay. ¿Alguna pregunta, hermano José? ¿No? Okay. ¿Puede repetir eso último que dijo, hermano, acerca de la modestia? Que la modestia huye de la vanidad, de la exhibición y la vanidad, la exhibición y el orgullo. Esas áreas. Y en la Biblia hay suficientes escrituras para tocar esos puntos. No solamente en la mujer, sino también en el hombre. Que muchas veces se hace mucho énfasis en la mujer cuando se habla de la modestia, pero el hombre también tiene sus puntos débiles en relación a la modestia física de él. Entonces, el primer ángel. Entonces, en el caso de donde siempre se están exhibiendo los hijos y la niña y que somos los mejores y todo eso, eso es vanidad. Todo eso es vanidad y siempre yo he visto que eso da malos resultados. Por ejemplo, claro, yo me recuerdo años atrás, en el comienzo de mi pastorado, cuando digo comienzo me refiero como a los 10 años o 15 años por ahí, hubo hermanas que comenzaron a poner, hubo una o dos, quizás dos, no más, que ponían a sus niñas en concursos de belleza. Eso siempre da malos resultados. Primeramente porque le da una mentalidad de vanidad a una niña o a los hijos. O siempre diciendo porque mi hijo es tan inteligente, porque no es que uno no diga eso, pero hay patrones donde hay hijos que comienzan, porque siempre dicen que yo soy hermosa, que yo soy bonita, que mira mi pelo, que mira esta cosa, y no se dan cuenta que el muchacho es como el cemento fresco. Como el cemento fresco, que lo que usted pone ahí, la marca queda. Y hay una exclamación muy antigua. Dame a un hijo por 7 años y después llévatelo y trata de cambiarlo. Porque los primeros 7 años de un niño, como se dice, psicológicamente son los más importantes, los primeros 7 años. Es verdad. No tiene que decir que sea tía, pero es una realidad. Cuesta mucho trabajo. Hay un dicho que nosotros teníamos en Cuba, no sé en otros países, que árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Quizás algunos se recuerdan de ese dicho, que a lo mejor también lo tienen en otros países. Sí. Eso trabaja en las dos maneras. Eso no quiere decir que cuando un hijo se desvía o sale malo, vamos a usar la palabra, ¿por qué no? Vamos a usar que es culpa de los padres. No. Ahí tenemos casos en la Biblia de padres fieles que fueron temerosos de Dios, que sus hijos siempre fueron problemáticos. Los hijos de Samuel, todos dieron problemas. Los hijos de Elí, todos dieron problemas. Los hijos de David, todos dieron problemas. Así que eso nos está diciendo algo a nosotros. Sí. Y quiero que sepan esto. Tristemente, esto yo lo he visto por causa de mis años y mi experiencia. Son muy pocos los pastores que tienen hijos salvos. ¿Verdad? Amén. ¿Verdad? Que tienen hijos salvos. Eso nos está diciendo algo. Eso nos dice algo. ¿No?
Quizás se preocupan tanto de las ovejas que están allá afuera que no se preocupen de las ovejas que están bajo su propio techo. No estoy diciendo que eso es, digo quizás. Y yo, como hijo de un pastor, Dios tuvo misericordia de mí. Y podemos seguir a través de las escrituras, encontrar, pero bueno, quizás esto fue conveniente para algunos, porque yo no pensaba hablar de eso. Estoy hablando del evangelio eterno, es para todos iguales. Y dice aquí que hay un ay aquí en el mensaje de los 3 ángeles. Después nos dice en el versículo 8 que hubo otro ángel. El otro ángel, el segundo ángel, es la declaración de la caída espiritual de Babilonia. Un mensaje que define el pecado de unirse a otro que no sea Cristo. Esto es llamado fornicación espiritual. Cuando un pastor, y yo predicaba esto siendo pastor, pero cuando un pastor o un ministro es más importante que Cristo, eso es idolatría. ¿Verdad? Quiero hacer énfasis en eso. ¿Ok? Porque hay personas que tienen problemas en su vida diciendo, ay, no, porque mi pastor y mi pastor y mi pastor. No me hables tanto de tu pastor. Háblame de Cristo. Él es tu ejemplo. Él es tu salvador. Él es tu santificador. Es la cabeza de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pero hay personas que tienen problemas despegándose. Necesitamos pastores. Realmente, yo tuve que predicar eso. Y muchas veces yo sentía como que el diablo, sí, era el diablo. Me decía, no prediques eso porque van a interpretar mal. Pero yo lo predicaba a veces. Pero cuando eso se convierte en, como decimos nosotros, en un tiqui-tiqui, o sea, continuo, porque yo soy tu pastor, porque yo soy tu pastor, porque yo soy tu pastor, y que el pastor y el pastor, a eso me huele a mí mal. Por causa del historial que yo he vivido. ¿Ok? Eso hace que nos volvamos cultistas. Y Sí, ya por eliminación, ya no podemos ser llamados iglesia de Dios, porque no es la iglesia de Dios, es la iglesia del pastor. Si no quieren ir delante de Cristo. Y hay muchos templos que debían tener un letrero afuera, la iglesia del pastor. Así mismo. Ellos quieren ir delante de Cristo. ¿Me están entendiendo? Amén, amén. Ok. Hermano Alex, Sí. yo pienso que también el no hacerlo protege las almas, porque cuando la iglesia está más enfocada en lo que es Cristo solamente, las expectativas, y uno está mentalizado, porque uno mismo puede caer en ese problema Sí. de amar tanto a su pastor que no exista nada. Es algo como humano, ¿no? Sí. Pero yo pienso que el crear esa cultura donde el Señor está aquí y el pastor acá, ayuda también a que el día que el pastor comete un error o cualquier humano, hay más estabilidad en la iglesia, porque no hay esa expectativa de que no, esta persona no puede hacer esto, o sea, no, estamos siguiendo a Cristo y el que esté arriba puede ser hoy un fulanito y mañana sutanito, es ok. Yo creo que eso protege también la iglesia, el tener esa cultura en la que se adora solamente al Señor. Por eso es que está en la escritura. Pablo decía, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Él no dijo así locamente, síganme. Un pastor tiene que ser honrado, tiene que ser amado, tiene que ser respetado y tiene que ser, ¿cómo se llama? Respaldado. Definitivamente la escritura enseña eso. Yo prediqué mensajes a los pastores en ciertos lugares, definiendo cuál es la responsabilidad de un pastor a la congregación y cuál es la responsabilidad de la congregación hacia un pastor.
Ahora, un pastor no se le puede tener miedo. Cuando el miedo es la razón por la que yo no me muevo, no digo nada, ya hay una relación ahí que no debe existir. Yo no debo existir, no debe existir. Pero definitivamente que un pastor debe ser respetado, amado, sostenido, respaldado financieramente, porque la Biblia lo dice, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también el pastor tiene una obligación de ser un siervo que haga, como yo diría, que se abra a la congregación, que sea accesible, que es la palabra que estoy buscando, accesible. Definitivamente tiene que ser de esa manera. Sí. Por ejemplo, en nuestra casa, ayer aquí tuvieron no sé cuántos hermanos, diferentes razones. Yo no soy el pastor. Yo no soy el pastor aquí es el hermano David González. Pero quizá por causa de como ellos se recuerdan de mí, que nuestro hogar siempre fue el restaurante de la iglesia, fue el hotel de la iglesia. La barbería de la iglesia. Bueno, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo todavía. Sí, y me perdonaste, hermano, ¿verdad? Claro que sí. Y el lugar donde le limpiaban los zapatos a uno también. Sí, yo me acuerdo de todo eso. Sí, bueno, gracias, hermano. Yo no me recuerdo de esas cosas. Sí, yo me acuerdo. El asunto es, bueno, nosotros hemos tenido varios que pasaron la luna de miel en nuestra casa. Pero eso debe existir porque debemos amarnos unos a otros y debemos estar sometidos unos a otros. Y cuando no existe eso, entonces tú estás por allá, yo estoy por acá, entonces después nos paramos atrás del púlpito y estamos hablando de que la iglesia es la familia de Dios, pero no, ¿qué familia es esa? No, eso no puede existir. Entonces, este segundo ángel nos habla de Babilonia. ¿Cómo es Babilonia? Babilonia, hay tantos mensajes que se pueden predicar acerca de lo que significa Babilonia. Babilonia no es solamente de denominaciones, todo lo que se vuelva confusión, fornicación espiritual, dictadura, todo lo que se vuelva carnal, deja de ser lo que la Biblia dice que debe ser la iglesia de Dios. Un cuerpo, nos dice la Biblia, un cuerpo. La nariz es tan importante como las orejas. Yo se lo digo a las personas todo el tiempo, la boca, las manos, los dedos, hasta las cejas tienen un lugar en el plan de Dios, las pestañas, todo es importante. Entonces, ¿por qué alguien va a decir, no, yo soy el miembro más importante del cuerpo? No, nadie es el corazón de la iglesia. El corazón de la iglesia es Cristo, por favor. Amén. Ok, el tercer ángel nos habla del derramamiento de la ira de Dios sobre los que han abrazado los sistemas carnales de los hombres. Este mensaje produce un tormento que no da reposo a aquellos que se sienten bajo ese mensaje. Y nos dice el versículo 12 que aquí está la paciencia de los santos. Porque bajo la apertura del quinto sello, lo cual es otro tema, Dios le dijo a su pueblo que estaba siendo masacrado que tuvieran paciencia, que Dios iba a hacer justicia, y después vemos el cumplimiento. Después vemos si hay alguna pregunta aquí, porque estoy saltando, porque estoy tratando de llegar a un punto específico. La tierra es cegada. Ok, la tierra es cegada. Capítulo 14, versículo 14. ¿Qué más? ¿Algún comentario? Ok. La tierra es cegada. Miré y aquí una nube blanca. Esa nube blanca, definitivamente, que lo vemos en los capítulos anteriores que no hemos estudiado, es la reunión de los verdaderos testigos de Dios, como Hebreos 12:1 dice, una nube santa
una nube que tiene agua, una nube que tiene agua, una nube que tiene truenos, nubes que producen truenos, relámpagos, y que sobre todo levanta en alto a Jesucristo. ¿Okay? Aunque estas escrituras tienen una directa referencia a la forma en la cual Cristo moriría colgando en una cruz, no es menos cierto que hay una gran lección espiritual. Cristo tiene que ser levantado de la tierra. Por eso es que la nube levanta a Cristo. Es nuestra función. Nos dice que el Hijo del Hombre tiene una corona y una hoz aguda. La corona simboliza claramente la victoria de un Cristo reinante que sigue reinando a pesar de todo lo que se ha hecho para parar el avance de su reino. Pero como le pasa a la luna, el perro le ladra todas las noches, pero ella sigue brillando. Eso es muy importante que lo mantengamos en mente. El Hijo del Hombre, con esa corona, en el versículo 14, significa las victorias de Cristo. Él venció el diablo, el mundo, el pecado y la muerte. La hoz es símbolo del poder cegador de la palabra de Dios. La hoz, que es utilizada en aquellos tiempos para cegar el trigo. Y el trigo siempre es símbolo del pueblo de Dios. La cizaña no. La obra que comenzó con el toque de la sexta trompeta, la cual no hemos estudiado, sigue bajo el toque de la séptima trompeta. Tenemos que entender que Cristo todavía está cegando la tierra, lo cual quiere decir de que hay una ciega que continúa aún hoy. Hay una señal aquí en el capítulo 14, vuelvo a repetir si hay preguntas. Dice versículo 15, y del templo, el templo es la iglesia, salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube. Cristo está sentado sobre esta nube, que es el pueblo de Dios. Hay varios símbolos aquí que representan a la iglesia. El templo, la voz, la mujer. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta ciega. Esta ciega comienza a llevarse a cabo proféticamente, porque es que no hay otra evidencia histórica. O sea que esto no es una, como yo diría, no es una interpretación que nos viene a la cabeza. Yo busco por señales, y los que han predicado este mensaje antes que yo, aquellos de otras generaciones que predicaron esta misma verdad, llegamos a la misma conclusión, que no hay ninguna evidencia histórica, excepto la que voy a decir. La era del protestantismo fue de 350 años. ¿Ok? Del 1530, que fue cuando se firmó el primer edicto protestante, aproximadamente hasta el año 1880. 1880. ¿Por qué? Ya yo le dije que estas fechas todas son importantes. Porque en ese tiempo el mensaje de la unidad de la iglesia, lo que es la iglesia literalmente, visiblemente, no se estaba predicando porque no había suficiente luz con respecto a la iglesia. Ya el mensaje de la santificación se estaba predicando desde el año 1700 por ahí, en Inglaterra y por los moravitas cerca de Alemania. Descubrieron que la Biblia no solamente hablaba de la justificación por la fe como lo predicó Martín Lutero, sino que había una segunda obra de gracia que tenía que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y ese mensaje fue revelado, comenzó a predicarse, y ya hubo un pueblo que no solamente había nacido de nuevo,
sino que ahora había dado un paso hacia una experiencia más completa con Dios, que fue el mensaje de la santificación, lo que es la santidad, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, la obra santificadora de nuestra raíz carnal con la que nacemos, que eso es erradicado. Bueno, pero el mensaje de la iglesia como tal todavía no se estaba declarando en toda su luz hasta los años, aproximadamente el año 1880 y tanto, donde Dios comenzó a manifestar entendimiento. Esto ha sido gradual. Así como vino la apostasía y la apostasía ocultó estas verdades, la verdad comenzó a ser restaurada poco a poco a través de los años. Dios levantando a hombres para que proclamaran este mensaje. Y hubo una cantidad de hombres como Daniel Warner, el hermano Warren, el hermano Speck, tantos hermanos que comenzaron a predicar de que estar unido a una denominación era algo que Dios no aprobaba, que los credos de los hombres no podían ser aceptados, que estar bajo nombres puestos por los hombres no era la voluntad de Dios, que los libros de credos no debían ser aceptados, que los libros de membresía tampoco. Y así comenzaron a ser predicadas muchas verdades que habían estado ocultas. Esto produjo un avivamiento, hubo lo que podíamos llamar una restauración de verdades. Y fue de tal manera, porque muchos de ustedes posiblemente nunca han estado expuestos a la historia del movimiento de la Iglesia de Dios, cómo llegó hasta Egipto, las islas, yo tengo los libros, las islas del Pacífico, la parte casi toda del oeste de Estados Unidos. Esto fue una cosa, bueno, arrolladora, impactante. Pastores, congregaciones enteras se regocijaron al ver que había versículos en la Biblia que profetizaban una recogida del pueblo de Dios al estilo de la iglesia primitiva, donde no había paredes denominacionales, que solamente existía la palabra de Dios y el Espíritu Santo y a los pastores que predicaban esa verdad. Y eso hizo, algunos le llaman una reformación, otros le llaman una restauración. Los libros pueden ser adquiridos por ustedes online, ¿cómo se llama? Por las computadoras. Ustedes buscan libros de la Iglesia de Dios. Yo tengo muchos de esos libros y son libros historia. Las ciudades donde estas cosas pasaron, cómo ellos viajaban por los ríos en barcos y llegaban a ciertos puertos y no tenían templos, no habían templos de la Iglesia de Dios. Y ellos simplemente cantaban, predicaban, y lo que hacían es que iban por ejemplo, a una iglesia metodista y le pedían al pastor que si le alquilaban o le dejaban dar un culto por el mediodía, y ellos accedían, le dejaban usar el templo, y cuando ellos predicaban, los frutos, es que Dios los estaba respaldando. Hasta la congregación entera que venían a ver quiénes eran estos predicadores, pues cuando oían el mensaje de la iglesia, qué es lo que es la iglesia, se daban cuenta que ellos estaban dentro de una denominación, y no solo ellos, sino que pastores también. Eso fue un movimiento por 50 años que sacudió a Estados Unidos. Y muchos de estos himnos que nosotros cantamos son himnos exclusivos de esa era. Cantemos pues, la iglesia es de Dios. Yo amo la iglesia de Dios, la verdad profética, la iglesia sin mancha. Hay cientos y cientos de himnos. Y una de las experiencias que me ha hecho admirar mucho a estos hermanos. Estos hermanos no eran personas de cultura baja. Muchos de ellos eran intelectuales, eran poetas. Muchos de ellos escribieron
cientos y cientos de himnos, poemas, libros para las mujeres jóvenes. Fue un tiempo de escribir. Escribieron de todo tipo de temas. Hay miles de libros producidos de esa época. Yo he tratado de tener todas las cosas que yo he podido y tengo una cantidad de ellos, un ejemplo de cada uno, que eso va a los años 1883, 1881 y así sucesivamente. Pero quiero aclarar algo. A pesar de esa manifestación gloriosa de la tierra haber sido cegada, de comenzarse a predicar el llamado de salir de ella, pueblo mío, como aparece en Apocalipsis 18. Eso no quería decir de que toda la verdad todavía estaba revelada. Porque recuerden, si no les recuerdo, porque nunca lo han oído, recuerden de que el Apocalipsis está dividido en 7 etapas, 7 sellos. Y cada sello revelaba una parte de una verdad que necesitaba predicarse. Y lo que yo le estoy hablando a ustedes tiene referencia a lo que ocurrió bajo el 6º sello, que fue el movimiento que comenzó a traer a aquellos que estaban en sectas y denominaciones a ser agrupados, libres de denominaciones y cabezas. Amén. No cabezas, ni cabecitas tampoco. Todos los pastores y todos los siervos de Dios estaban en el mismo nivel. Y la segunda cosa es que todos éramos, porque yo viví una parte de esa época más para acá, habíamos tantos pastores que todos éramos responsables uno al otro. Hoy en día hay pastores que cuando más, a lo mejor, una comunicación con otro pastor. ¿Entienden? Entonces hacen lo que quieren hacer porque nadie está averiguando qué es lo que está pasando. Porque tenemos que estar seguros que estamos predicando lo mismo y viviendo lo mismo. Porque si no comienzan los problemas, ¿no? Y entonces es una realidad que necesita ser revivida. Hay otros que tendrán la responsabilidad cuando ya algunos de nosotros ya no estemos aquí en el cuadro, pero la igualdad ministerial es muy importante y especialmente el que tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta de lo que predicamos. Amén. Yo mismo me vi en situaciones con pastores donde me dijeron a mí lo que ellos estaban predicando y yo sé que eso era falso. Era falso, pero no se podía probar porque todos estos mensajes estaban grabados. Pero cuando se exhortaba, las grabadoras se paraban y entonces los pastores decían lo que ellos querían decir y nunca se podía probar que lo que ellos estaban diciendo a la congregación era falso. O dar falsas impresiones, verdades a medias, verdades por pedazos. Y no hay nada más peligroso que un vaso de jugo que tenga 3 o 4 gotas de veneno dentro. El vaso no tiene que estar lleno de veneno. Lo que basta es que haya unas gotas de veneno para que lo mate a uno de la misma forma que si se hubiera tomado un vaso entero. Y ese es el problema que ocurre hoy. No, pero es que yo oí que están predicando estas verdades. Sí, pero no todo lo que se predica es la verdad. Y aparte de eso, ustedes me lo han oído decir a mí en varias ocasiones y yo sigo repitiendo lo mismo. No es lo falso que se predica, sino las verdades que no se predican. Porque el silencio en varios temas de la Biblia hacen daño. Y en un lugar hay ciertos temas que son importantes y nunca se tocan. La congregación va a sufrir, o los santos de Dios van a sufrir, o entran en confusión, o no saben la definición y se encuentran en una situación que es sí, no, sí, no, sí, no. La verdad que yo no sé. Y cuando eso ocurre, usted no puede adquirir una experiencia porque usted no la entiende. Y usted no puede orar con fe por algo que usted no entiende o que no comprende.
porque usted no puede ponerse de rodillas y usar fe en diciendo, Señor, yo no sé lo que es, pero dámelo. No. ¿Qué cosa es? Sí, Señor, yo no sé si yo tengo dolor de cabeza o no, pero si lo tengo, quítamelo. Eso suena un poco ridículo, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si me entienden. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Hay temas que no están claros. ¿Okay? El mensaje de sanidad divina, el mensaje de la santificación. ¿Es la santificación lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es consagración? ¿Es consagración y santificación lo mismo o no lo es? El rapto, el reino de Dios, ¿qué va a ocurrir? Sí, no, sí, que una serie de cosas. Entonces queremos alcanzar el mundo, pero si es que hay confusión dentro de la iglesia. Perdón. Usted no debe decir eso. Es que si no lo digo así, no me van a entender. Si yo digo, hay confusión en la supuesta iglesia. Ah, no, nosotros somos la iglesia. Pero es que los que nos llamamos iglesia de Dios en algunos lugares, ¿ok? Hay cosas que no están claras. Podríamos entrar en el tema del divorcio. Ay, Dios santo. Divorcio, segundas nupcias. ¿Cuándo se puede uno casar por segunda vez? Ah, yo nunca he oído un mensaje acerca de eso. Ahí vamos. Ahí vamos. Ah, ahora tengo que repasar. No repase nada, hermano. En el estado que estás, quédate. Porque eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pero lo que estoy tratando de hacer con esto no es sembrarle más confusión a ustedes. Dios me libre. Estoy tratando de hacer un punto en que hay necesidad de aclarar bien la plataforma doctrinal de la iglesia, porque los asuntos tienen que tratarse de acuerdo a la doctrina. Amén. No de acuerdo a la familia, a las amistades, a lo que yo siento, a mis impresiones. No, no puede ser tratado así. Cuando llegue ese momento, tenemos que pasar la raya. Y mi esposa, que es, bueno, yo no tengo que buscarla a ella como testigo, pero yo le digo lo que yo prediqué siempre. Yo puedo llevarme con ustedes, yo creo que yo tengo un poquito de sentido del humor. Me gusta reír, me gusta buscar cosas cómicas, me gusta hacer historias. Es como soy yo. Si trato de no ser yo, entonces vivo en hipocresía. El papá era así. ¿Cómo es? Y su papá era así. Es muy simpático. Bueno, sí, en cierta manera. Pero este es el punto. Este es el punto. Algunos me están mirando serio. Yo siempre dije estas cosas. Yo dije estas cosas. Yo puedo hacer un chiste con ustedes, yo puedo tener confraternidad, nos podemos reír. Cuando yo me paro atrás del púlpito, yo no conozco a nadie. Mi esposa lo estaba verificando. Yo decía, yo no conozco a esposa, yo no conozco a hijos, yo no conozco a nadie. Mi compromiso es con la verdad. Amén. Si no puedo ser así, dejo el ministerio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no decía, no, porque este es familiar mío, no, porque a lo mejor mi esposa, ella tiene problema con esto y yo no puedo tocar. No, eso para mí no existía. Porque yo tengo un llamado. Tuve un llamado de Dios a predicar el evangelio y todavía tengo ese llamado, ¿no? Ya el llamamiento de pastor cesó para mí. Dios me dio el ok en eso, pero sigo predicando, pero sigo parado en este mismo lugar, ¿no? Y yo no veo hermanos, yo no veo hermanas, yo no veo a nadie. Yo tengo que predicar la verdad. Y si por eso tengo que sufrir, y lo he sufrido, porque yo sé lo que es estar marginado, solo, aparte, por estar parado
en lo que yo creo que es la verdad y el tiempo me ha dado la razón una y otra vez. Estábamos hablando de algo, yo le estaba hablando a alguien esta semana y yo le estaba diciendo a esta persona, porque la persona me preguntó a mí, ¿qué haría si usted está en esta condición, esta situación? Si fuera usted en esto, ¿qué usted haría? Yo digo, bueno, esto es lo que yo haría. Yo oraría a Dios. Y una vez que yo tenga confirmación de Dios, yo voy directamente a eso. Directamente a eso, porque yo nunca hago las cosas a medias o pensando que a lo mejor sí, a lo mejor no, me siento inseguro, ojalá que me salga bien. No. Yo siempre, y no me estoy alabando a mí, estoy dando mi testimonio. Yo siempre he hecho decisiones porque me siento seguro que eso es lo que Dios quiere. Punto. Amén. Punto. Y si tengo que dar marcha atrás porque me equivoqué, doy marcha atrás y lo admito. Amén. Y lo admito. Si tengo que pedir perdón, yo pido perdón. Cuando yo comencé a predicar acerca del avivamiento, hace cerca de más de 15 años atrás, Dios habló conmigo acerca de ciertas cosas. Y yo le pedí perdón a la congregación aquí y en otros lugares también. Y alguien dijo, mira cómo se equivocó. Si un hombre de Dios no admite que se equivoca, entonces él es Dios, él es Cristo. Amén. Y nosotros podemos equivocarnos, pero si somos santos de Dios, podemos rectificar. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Rectificamos. Y en vez de sentirnos allá abajo humillados, lo que nos hace a nosotros es subir un nivel espiritual. Porque si Cristo dejó, nos dice la palabra, su reputación y vino a ser como un gusano entre nosotros en comparación. ¿Quién soy yo para pensar que mi reputación es más importante que mi alma? Por favor. Amén. Aparte de eso, que yo le tengo una obligación y tengo obligación y tengo un compromiso con esas ovejas. Amén. Que han puesto su confianza en mí. ¿No? Sí. Y las ovejas aman más un pastor sincero. ¿No? Ovejas que confían en uno, que los respaldan a uno y que inclusive hacen posible que uno pueda dedicarse al pastorado sin tener que trabajar. Entonces, todas esas cosas yo las tomo o las tomé siempre en cuenta. Muchas siempre gracias, las tomé hermano. en cuenta, porque tiene que ser así. Así, hermano. Muchas gracias por ser y no solamente lo he hecho aquí, lo he hecho en otros lugares también. Y por eso fui criticado. Y no quiero mencionar nombres, pero yo sí le digo a ustedes en el nombre del Señor que, por ejemplo, si un pastor predica algo y lo predica mal, si yo me equivoco en decir una cosa que está mal, es mi responsabilidad. En el próximo mensaje que yo predico, le digo, lo que dije, lo dije mal. Me equivoqué. Porque yo voy a dejarlo pasar. Mano, Alex. Eso es. Sí. Mano, yo quería hacer un comentario porque honor a quien honor merece, ¿no? Entonces, el domingo pasado, ¿me está escuchando? Sí. Oh, ok. El domingo pasado, entre las cosas que nuestro hermano Federer Miller, que es ahora el pastor de la nueva congregación de la Iglesia de Dios en Riverview, decía dos cosas que fueron que marcaron para bien, ¿no? Número uno, yo le hice una pregunta acerca de algo y él me dijo, si no está en la Biblia, no lo voy a predicar. ¿No? Eso, si no está respaldado por la Biblia, si no es bíblico, no lo voy a predicar. Eso fue realmente muy bueno. Y
el otro comentario que quería hacer, hay un gran peligro cuando algunos pastores absolutamente todo lo que hablan es Dios me lo dijo, Dios me lo mostró, Sí, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, o sea, no puedes equivocarte porque Dios te lo dijo, Dios te lo mostró, exactamente. ¿no? No hay forma de pedir perdón si te equivocaste porque Dios, ya tú dijiste que Dios te lo dijo Y Dios no se equivoca. y Dios no se equivoca, pero la historia ha demostrado que sí se han equivocado muy en Conozco. serio. Significa que no fue Dios quien te dijo eso. Sí, Tú sentiste la Yo le dije inspiración. decline y todavía sonó. Yo no entiendo esto. sí. Te sentiste guiado, sentiste un peso por Correcto, tal cosa. correcto, correcto. Y muchas veces se lo hemos escuchado a usted y ahora el hermano Ferren cuando dice el hermano Ferren, yo he sido inclinado, mi corazón ha sido inclinado a esto y aquello, Ajá, sí, ¿no? sí, Entonces, si te equivocaste, bueno, pudo haber sido y hay que pedir perdón. sí. Pero Amén. si tú no has escuchado a una persona en 17 años de pastor decir, perdóneme, me equivoqué, hay algo, ¿sabes? Ahí hay algo, Sí, ¿sabes? sí, entiendo. Estamos hablando de 17 años Sí, donde jamás se ha podido escuchar un lo siento, me equivoqué, discúlpeme, no fue así, porque absolutamente todo ha estado supuestamente guiado y dicho y escrito por Dios. Entonces, no hay forma, no hay forma. Cuando eso sucede, hermano, se corta la conexión entre el pastor y las ovejas, Sí, porque el señor. pastor está en un lugar tan alto, tan espiritual, tan increíblemente sobrehumano, que lejos de sentir uno la necesidad de estar arropado por ese pastor o por ese líder o por lo que sea, no, lo que lo tiene ahí arriba como un Dios y entonces ahí comienza el desastre en una congregación. Mira la verdad. Ese era mi comentario. y una de las cosas que una vez yo oí, esto son cosas reales, donde alguien, pobre, necio, dijo, gracias a Dios por el pastor que tenemos, porque nunca ha dicho a la congregación que lo siente por una equivocación. Eso enseña que es un siervo de Dios. Digo, eso lo que enseña es que es tan carnal de que totalmente fuera de serie. Nosotros se nos predica. Si un pastor predica a la congregación que nosotros debemos decir la verdad y que si tenemos que rectificar, entonces el pastor está tan alto allá arriba que no lo puede hacer. La segunda cosa es, está tan allá arriba porque la congregación es culpable. Sí, amén. No tiene humildad. Porque la Tienes congregación es la razón que ha levantado a esa 100%. persona allá arriba. Cierto, muy cierto, muy cierto, muy cierto. Amén. Sí, hermano Héctor, y vamos a terminar porque ya ustedes tienen hambre, me están mirando a mí con los ojos virados, no quiero que pase eso. Oh, verdaderamente, hermano, que yo me he pasado muchas veces estudiando tus mensajes, porque tú tienes un repertorio de mensajes en YouTube extraordinariamente amplio. Y yo siempre he admirado que tú dices, yo he sido inclinado a hablarle sobre este tema. Eso siempre para mí, mucho respeto para ti, hermano Alex. Déjame decir otra cosa, por favor. Yo he pasado por las experiencias que el pastor me ha llamado y me ha tirado en cara cosas que yo he hecho hace 20 años atrás. Y como que tratan de usarlo para manipular y para controlar. Usar el también, pasado, usar tu pasado. exactamente. Y después, lo que sucede es que cuando hacen eso, te quitan esa confianza de ir al altar y buscar ayuda por cargas que uno quisiera compartir con otras personas.
por el temor de que lo pueden usar en contra de ti. Exactamente. Pero la realidad aquí es de que aquí todos tenemos un pasado, incluyendo a pastores que tienen pasados. Mejor que no registren. Así que vamos a dejarlo ahí. Gracias a Dios por la iglesia que Cristo edificó. Amén. Hay una iglesia que está viva. Hay una iglesia que Cristo tiene y no podemos contar, pero Dios tiene un pueblo numeroso en diferentes partes del mundo. No los conocemos a todos, pero aquellos que conocemos, damos gracias a Dios por poder vernos, por poder conectarnos, orando y esperando de que esta unidad, este conocimiento se haga más amplio, podamos conocernos mejor, podamos tener un mejor contacto en el futuro, si Dios nos da vida, porque tenemos que entender que hay algunos de nosotros que todavía estamos cargando la antorcha. Estamos cargando la antorcha. Tenemos que pasársela a otros, quizás algunos que están oyendo esto, sean portadores un día de esta antorcha y que Dios los pueda utilizar. Damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo con el hermano Fern. Una vez más, damos gracias a Dios por él. Simplemente quiero reconocerlo una vez más por su humildad, por su forma de ser. Él no es un hombre perfecto como tampoco yo lo soy, pero sé que su corazón está en el lugar correcto. Te amamos y orando por ti. Los demás hermanos reciben un abrazo de mi parte. Oro por ustedes, oro por esta clase, oro para que Dios nos dé entendimiento, porque realmente anhelo llegar al punto que fue lo que yo dije en el comienzo de este estudio, a donde estamos nosotros hoy. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Hacia dónde estamos marchando? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que es realmente a donde yo deseo llegar. Pero si no vamos hacia atrás y no vemos las huellas, no tendría mucho valor lo que tenemos que decir. No que sea tan grande, pero tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Vamos a despedir en oración el hermano Julio. Oh, hermano Julio, estás ahí, ¿verdad? El hermano Duarte. Sí, sí. ¿Cómo estás, hermano Duarte? Hermano, gracias a Dios por la clase de hoy, porque cuando nosotros tratamos de elevar cualquier cosa humana, lo que estamos haciendo a la vez es bajando al Señor. Sí. Y el Señor siempre tiene que estar arriba, porque con mucha facilidad hablamos de la Iglesia Católica, no porque si los santos, porque si ponemos allá arriba y siempre es lo excepcional, bueno, lo que estamos haciendo es igual que o peor que la Iglesia Católica, bueno, de la cual mencioné. Sí. Estamos predicando contra el Papa, pero admitimos papitas. No, y no son las de McDonald's tampoco. Sí. Gracias, hermano. Si quieres seguir hablando, pues gloria a Dios. No queremos soltar. No queremos soltar. Diga, hermana Catherine. Me impresionó mucho algo que usted dijo, y es que dijo usted, porque hablamos mucho de dónde está el pastor y el pastor y el pastor, pero no hablamos de nosotros como ovejas, ¿no? Exactamente. Como ovejas. Y yo pienso que una de las cosas que serían bueno para nosotros ayudarnos nosotros mismos es nosotros como ovejas asegurarnos que estemos en nuestro lugar, sabiendo realmente a quién estamos siguiendo, conscientes todo el tiempo, porque si las ovejas no permiten eso, si las ovejas no permiten que un pastor tome el lugar de Cristo, pues no va a pasar aunque el pastor lo quiera hacer. Exactamente, exactamente. Entonces, hermano, sí. Hermano Lafita.
No, soy yo, mi hermano, que tengo una pregunta. Ah, Tenía dos, pero ya usted respondió una. ya me extrañaba a mí que no concluí. hubiera una pregunta de ahí. Bueno, Sí, hermano. bueno, ya usted dijo que iba a llegar a un punto, ¿no? Que quería llegar a un punto y bueno, yo con paciencia esperaré a que usted llegue a ese punto. Pero Bueno, quería gracias. hacerle una pregunta porque hoy usted fue recorriendo, No, está bien, hermano. fue está bien. recorriendo, y en el versículo 20 del capítulo 14, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Sí, yo quiero llegar ahí. Y quería, no, bueno, ya, ok. Bueno, yo solo, si se lo olvida, la semana que viene, yo se lo voy a... No, me lo recuerda. El lagar de Dios. Bueno, Ok, gracias, hermano. otra Eso cosa, es mi parte, hermano. eso es parte del mensaje, que hay muchas cosas, son muchas. Muy bien, vamos Hermano. sí, Hermano, quería decirle sí, hermano. que estoy agradecido, expresar mi agradecimiento por la clase de hoy. Amén. Porque realmente usted acaba de quitar de mi mente algo que yo siempre he creído que es así, pero para no verme como, no sé cómo decirlo, no tildado, porque eso a mí no, si yo estoy bien con Dios, y estoy seguro de lo que Dios me ha dado a mí, en mi pensamiento, en mi ser, en mi manera de ser, a mí me importa un pepino para hablar así como el cubano, ¿no? Ah, pero hay Algunos pepino. no lo entiendan. ¿Tú crees que no había pepino en Cuba? Todavía hay. Todavía hay pepino. Raro, pero hay. Ok. Entonces, raro y caro, ¿no? Es caro, pero hay. Me importa lo que otra gente piense, ¿no? Y entonces, usted ha quitado, o sea, esa preocupación de mí, en la manera en que usted ha dicho las cosas, que realmente muchas veces, ¿cómo se llama esto? Levantamos o dichos pastores muchas veces se levantan creyéndose más alto que las ovejas o más importantes que las ovejas. Y yo siempre he sido del pensar de que el pastor siempre, o sea, de que el pastor es una oveja más con responsabilidad y que se merece respeto. Amén. ¿No? Pero que siempre es una oveja más. Sí. Lo de él es llevar, como dice, o sea, transmitiéndome a lo que es un acto de oveja, ¿no? Sí. Que hay una oveja que lleva el cencerro adelante, sonando, Sí. que es el que guía a las demás ovejas. Ajá. Yendo a eso, creo que el pastor es algo parecido, ¿no? Que es el que lleva el team para guiar a las demás ovejas. Sí. Y que no debe estar en un pedestal intocable, como yo le digo, los intocables. Y yo le doy gracias a Dios por usted aclarar esas cosas. Bueno, hay a quienes no se les puede preguntar nada porque lo creen como un acto personal y que no se les puede cuestionar, ¿verdad? If they don't die in the office of pastor, they will become a regular sheep following somebody later on. Sí. So they better walk carefully. Mi esposa está diciendo que aquellos que ya no pastorean, por ejemplo, yo mismo que no estoy pastoreando, yo tengo un pastor, yo tengo que someterme, ¿no? Claro, en este caso, gracias a Dios, el hermano David González y yo tenemos una relación súper especial, no hay contradicciones, nada, pero él viene y habla conmigo y cuenta conmigo y yo lo aconsejo en todo lo que yo puedo. Y yo creo que todos aquellos que están aquí merecen ese respeto porque los conozco personalmente y yo creo que ninguno tiene complejo de pastor. Hay quienes tienen complejo de pastor. Eso es un problema. Amén, amén, hermano. Gracias a Dios por la clase de hoy, hermano. Gracias Amén. a Dios por el hermano Ferren, gracias a Dios por el hermano José, por el hermano Julio, el hermano Aguilar, que no sé si dejó el gallo fuera o no. Gracias al Señor por la hermana Conchita. No quiero dejar a nadie fuera. El hermano Clotter, que son pastores, que son siervos de Dios, que están luchando en sus diferentes congregaciones. Si dejé a alguno fuera, no es intencional, pero son varios de ustedes. Bueno, pues gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor por este tiempo. Vamos
Once again, very happy Mother's Day. Sí, feliz Día de Madres o Día de la Madre a todos. Gracias. Y yo sé que algunos de ustedes, hermanos, han sido como madres para otros, pero no están incluidos aquí. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle a uno de ustedes, vamos a pedirle a una madre que nos despida en oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de escuchar estas clases. Amén. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, y pongas todo lo que hace falta que conozcamos, Señor, porque hay cosas, Padre, que las escuchamos y después tú nos sigues hablando a través de tu Espíritu. Amén, Señor. Confiamos en eso, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas con el hermano Alex y su familia, Señor, que los bendiga, Señor, les siga dando para que nos den nosotros. Señor, bendice a cada uno de los pastores y los que no somos pastores, que estamos escuchando estas cosas, Padre, porque, Señor, somos responsables con lo que estamos oyendo, Señor. Sí, Señor. De no Sí. ser Amén. solamente oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de la verdad, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre. Y permite que podamos tener una semana de victoria, Padre Santo. Amén. En el nombre de Cristo.